Endoscopia no solo es hacer endoscopia. Este es el mensaje que quiero que saques de este vídeo y ahora te voy a explicar cómo lo vamos a ir haciendo. Endoscopia no solo es hacer endoscopia, quiere decir que cuando tú te enfrentes a realizar una prueba, no solo tienes que estar pendiente de hacer la prueba bien y ya está, sino que el proceso para hacer una exploración de calidad empieza antes de meter el tubo y sobre todo termina después de meter el tubo, incluso muchos días después. En el capítulo de hoy principalmente nos vamos a centrar en pues todo lo que rodea el diagnóstico de la metaplasia intestinal dentro de una gastritis atrófica. Y es interesante centrarnos en esto porque precisamente el diagnóstico y detección de esta entidad a veces no es sencillo. Y de hecho, cuando tú estás adquiriendo la curva de aprendizaje en el diagnóstico óptico de lesiones gástricas, es muy, muy importante que esto lo tengas en cuenta. No solo en esta etapa de tu formación, sino, como te digo, a lo largo de toda tu vida. Fíjate, voy a compartir contigo en pantalla para enseñarte este concepto, lo que es la preendoscopia, lo que es la endoscopia y lo que es sobre todo la posendoscopia dentro de este seguimiento de la metaplasia intestinal. Fíjate que a nivel de preendoscopia, cuando hablamos de el diagnóstico, el seguimiento de las lesiones preneoplásicas gástricas, tenemos que tener en cuenta aspectos relacionados con el propio paciente, como por ejemplo aspectos demográficos, la edad, aspectos relacionados con la etnia, por ejemplo, pues pacientes que proceden de países asiáticos o incluso, pues antecedentes familiares de cáncer gástrico. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque a la hora de realizar la endoscopia vas a ir con otro, vamos a decir, otro mindset a la hora de hacer la exploración. Vas a ir mucho más concentrado si cabe, porque vas buscando lesiones en pacientes que vamos a decir que antes de realizar la prueba ya directamente los vamos a catalogar como pacientes de alto riesgo. De hecho, esto lo sabes porque en la guía de 2019, la guía MAPS2 de seguimiento de lesiones preneoplásicas gástricas, lo deja bastante claro el tema de que tienes que tener en cuenta los antecedentes del paciente y la historia familiar. Como ves aquí, el hecho de tener atrofia o metaplasia intestinal tanto en el cuerpo como en el antro directamente nos lleva a evaluar los antecedentes familiares de cáncer gástrico, los antecedentes personales del propio paciente. De modo que aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares ya de entrada van a tener seguimientos más estrechos. De modo que, ojo, que esto, lo que es la preendoscopia, tiene mucho que ver a la hora de tomar decisiones. Después, una vez que ya tenemos claro esto, nos vamos a la endoscopia en sí. En este canal tenemos muchos vídeos o varios vídeos hablando de la calidad en la gastroscopia, de la cromoendoscopia, que me imagino que te iré dejando aquí, o aquí, ¿no? Aquí sale, para que vayas a verlos si no los has visto ya, pero es muy importante realizar una endoscopia de calidad, como te voy a marcar aquí. Endoscopia de calidad, que en este caso, relacionado con la gastroscopia, es el uso de cromoendoscopia, sobre todo como cromoendoscopia digital, obviamente con alta definición, realizar una adecuada exploración, visualización de toda la mucosa, distendiendo bien los pliegues, visualizándola en un tiempo determinado, no menos de 5 o 7 minutos, ser capaz de fotodocumentar todos los hallazgos relevantes que veamos dentro de la mucosa. Eso es relevante y muy importante porque también forma parte de tu formación. Vas a ser capaz de saber qué es lo que has visto, cuál es el resultado de la biopsia. En fin, eso ahora te lo comentaré porque no quiero adelantarme. Pero sí que es muy importante que fotodocumentes, porque con eso, directamente con eso, puedes ir a compañeros o incluso tener tu propio archivo de imágenes para ir mejorando tu capacidad y tu rentabilidad diagnóstica. Aquí te pongo unas imágenes de un artículo que te dejaré también aquí en la descripción y que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando de Gastroenterology, donde nos marca perfectamente aquello que es metaplasia intestinal y aquello que no es metaplasia intestinal. Y como ves, a veces no es fácil porque, por ejemplo, la imagen C entre no metaplasia intestinal y metaplasia intestinal, las diferencias son muy sutiles. La presencia del light blue crest, presencia de vellosidades un poquito más elongadas y un poquito más engrosadas, presencia de placas blanquecinas con límites geográficos de aspecto aterciopelado. Todo eso son signos típicos de metaplasia intestinal en la cavidad gástrica y que además, si sabes verlos, tienen una enorme rentabilidad diagnóstica. De hecho,
cuando nosotros vayamos a tomar biopsias, tenemos que dirigirlas directamente a esta zona para ser capaces de obtener una verdadera rentabilidad diagnóstica a la hora de hacer la prueba. Porque si nosotros durante la endoscopia tomamos biopsias de un sitio que no es el adecuado, lógicamente el patólogo no va a ser capaz de decirnos si estamos diagnosticando bien o no estamos diagnosticando bien. Y aquí es donde viene el último punto que para mí es muy importante y es muy de ayuda y que yo te aconsejo que lo lleves a cabo en el día a día en tu práctica clínica. ¿Y qué es? Pues es la posendoscopia. Cuando tú tomes biopsias de un paciente, es importante que tengas en cuenta que tienes que revisar esa anatomía patológica y compararla con tu predicción diagnóstica. De modo que tú puedes decir que ese paciente tiene una gastritis atrófica con metaplasia intestinal y cuando vayas a ver la anatomía patológica, de repente te das cuenta que el patólogo no ha visto metaplasia intestinal donde tú has biopsiado. Esa toma de conciencia es tremendamente importante para tu propia formación y yo te recomiendo encarecidamente que lo hagas, ¿de acuerdo? De hecho, fíjate que eso te va a permitir, y te lo voy a poner en grande, te va a permitir que cuando tú hagas este ejercicio de tomar conciencia qué es lo que has encontrado en tu biopsia, vas a poder hacer, digamos, una clasificación que es la clasificación Olgin, de tal manera que con lo que ha visto el patólogo y con lo que has visto tú en la endoscopia, vas a ser capaz de estadificar adecuadamente al paciente. Vas a ser capaz perfectamente de clasificar si se trata de un paciente de alto riesgo, cuyo riesgo de cáncer gástrico multiplica por 20 a aquellos pacientes de bajo riesgo, que un paciente, como te digo, de bajo riesgo. No sé si sabes que la metaplasia intestinal no es metaplasia intestinal y ya, sino que existen dos tipos, la metaplasia intestinal completa y la metaplasia intestinal incompleta, que tiene aún más riesgo. Lo que estás viendo en la imagen sería una metaplasia intestinal completa, en la cual podemos ver el borde en cepillo, vemos también las células de Panet en la base de este epitelio y es un epitelio muy regular que nos sugiere un epitelio de intestino delgado. Sin embargo, la metaplasia intestinal incompleta es esta donde el epitelio sugiere más un epitelio de colon. Son aquellas metaplasias en las que no existe borde en cepillo, en la que no existe células de Panet. Esto sería una metaplasia intestinal incompleta. Y de todos estos conceptos te vas a dar cuenta si coges y miras adecuadamente o miras las biopsias una vez tomadas. De modo que el consejo que quiero que te lleves de este vídeo, el mensaje que te tienes que quedar es que no solo vale con hacer la endoscopia. Tenemos que tener claro los factores de riesgo del paciente, tenemos que hacer una endoscopia, eso sí, de calidad y sobre todo, no olvidarnos de que una vez que hemos tomado biopsias, tenemos que ir a comprobar qué es lo que ha salido de esa biopsia para que ese proceso de aprendizaje se complete 100%. Ese es el mensaje de hoy, espero que te haya servido y ya sabes, en tu día a día a aplicarlo continuamente para mejorar tu capacidad diagnóstica. Como te digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.